Hey, hola. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien, pasándose de la mejor manera. Chicos, chicas, qué privilegio. Bienvenidos a este espacio, Sábados de Historia, Historia para ti, con Gerard. Me siento muy agradecido, muy honrado de que me estén acompañando en este día. 25 de abril, wow, de este sorprendente 2020. Bien, vamos a empezar sin más, eh, sin más contextos. Bien, chicos, antes de ayer estuvimos en el marco de lo que se le denomina el Día Internacional del Libro. Oigan, no es para menos de que dediquemos un día a la celebración de estos. Son importantes, son tan vitales para la historia completa y para la humanidad entera como cualquier otra cosa. De hecho, gracias a ella tenemos vestigios, tenemos todo lo que sabemos, todo lo que nuestros ancestros, lo que nuestros antepasados, todo lo que la historia a lo largo de su caminar ha compilado, lo tenemos en libros. También de una forma muy hermosa, no por nada, la herencia más hermosa que Dios mismo nos regaló fue un libro, que es donde está impresa, donde está impregnada su pensamiento, su obra, su andar, su enseñanza, ¿no? Entonces, ella o los libros nos hacen también a los historiadores tener credibilidad, nos dan esta veracidad científica para poder argumentar y poder hablar de ellos. Y ha sido muy amplia, ¿no? A lo largo de los tiempos, pasando desde la piedra, desde el bambú, la arcilla, eh, pasando desde la seda, desde la hoja de palma seca, pasando por el papiro, pasando por el pergamino, hasta llegar a la hoja. En 1449, un señor llamado Gutenberg fundó, un visionario hizo o creó la imprenta. A partir de ella, los libros pueden llegar con más facilidad, entre comillas, y se pueden hacer tirajes más amplios sin la necesidad de hacerlos manualmente, ¿no? Que retrasaba y ampliaba muchísimo el costo y la capacidad de ellos. Entonces, por eso y también para ello, vamos a analizar el día de hoy lo que es el Día Internacional del Libro. Perfecto, vamos a iniciar. El día de hoy me pareció muy interesante poder traerles lo que es una especie de top 10. De hecho es un top. Es un top 10 de los 10 libros más leídos de la historia. Esos datos los estuve recopilando a lo largo de una semana. Fue un trabajo muy exhaustivo, muy amplio, porque hay como muchas listas, ¿no? Hay muchas directrices que nos dicen acerca de cuáles son los libros más leídos, los que más han circulado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero por supuesto, me tuve que basar en la severidad histórica, también basándome en varias listas. Una de ellas, Forbes lanzó hace unos años una lista de los libros más leídos. People lanzó después una lista de los más vendidos. La Rolling Stone hizo lo propio. Y por supuesto un montón de listas y de datos que nos han llegado a lo largo de los años, ¿no? Entonces me parece muy interesante, o me pareció muy agradable el poder compartir con ustedes este top 10 de libros más leídos de la historia. Perfecto, iniciamos sin más. Número 10. Tenemos un libro que en su original es conocido como Das Parfum, Die Geschichte eines Mordes. El perfume, la historia de un asesino en español, o mejor conocido como El perfume, escrito por Patrick Soskiet. Perfecto. Este texto es alemán, escrito por el alemán Patrick Soskiet, y es un texto increíble, ¿no? 4 partes, 52 capítulos que nos ponen a imaginar, a soñar, que nos adentran en un mundo muy complejo. El personaje principal, Grenoble, esta persona que de hecho su apellido, perdón, está escrito en francés, que significa rana, y ambientada en la Francia del siglo XVIII. Nos da un imaginario de un ser humano que su mayor cualidad es de que tiene el sentido del olfato más desarrollado que cualquier otra persona. De hecho, el mismo texto lo describe como el hombre más impresionante, pero también más abominable de su época. Entonces, nos adentra en un mundo apasionante de historia, de tensiones, de gran altura. Muy recomendable y, por supuesto,
para que lo puedan disfrutar y lo puedan descargar en estos días de cuarentena, ¿no? Perfecto. El número 9. El número 9 es el diario de una adolescente conocida como, bueno, no conocida, con el nombre de Anneliese Marie Frank, que a la postre se habría de llamar el diario de Ana Frank. Ana Frank es una adolescente que se encierra en el Ámsterdam ocupado por los nazis, y en su encierro va describiendo una serie de libretas. De hecho son 3 los cuadernos que se conservan todavía, y en este diario va contando, va cronando cómo va haciendo el día a día, ¿no? Y es muy interesante leerla porque nos adentra muchísimo en el espacio. O sea, hoy en día es quizá muy fácil interpretarlo, pero imagínate 2 años escondida en un lugar con la tensión de siempre ser, la posibilidad de ser descubierto, y de repente las penurias del hambre, del frío, de las adversidades que obviamente el ser humano tiene que pasar, lo hacen un libro muy interesante de leer. No solamente porque es emocionante, sino porque también cautiva y sobre todo es verídico. Pues este libro es muy recomendable. Además del diario, Ana Frank después escribiría varios cuentos, ¿no?, que se irían publicando en los años 60 del siglo pasado, pero sin duda alguna el diario fue la obra más importante de Anneliese Marie Frank, que a la postre sería un texto, o conocido como el 9º libro más leído de todos los tiempos. Y por supuesto, ojo, hay un detalle con este diario. De hecho, se dice que su hermana Margot Frank también escribió un diario, pero curiosamente ese diario de su hermana no aparece. Seguramente, o bueno, nunca se encontró. Entonces, el haberlo tenido hubiese sido magnífico, porque nos habría abierto el panorama, ¿no?, de lo que Ana Frank estaba contándonos en sus diarios. Excelente, vámonos. El 8º libro más leído de la historia es un texto de un latinoamericano, de hecho de un colombiano, Gabriel García Márquez, el premio Nobel, y es 100 años de soledad. 100 años de soledad es seguramente el libro latinoamericano más importante, es la novela más importante escrita en Latinoamérica, escrito a lo largo de los años, ¿no? Es un texto apasionante. De hecho, históricamente, en la historia muchas veces se analiza desde el marco de la microhistoria, porque los detalles que en ella incluye, que el libro habla, son sorprendentes. La versatilidad, los usos y costumbres, las cosas que suceden en el marco de una comunidad, de un poblado, de una familia, las creencias, incluidas también con un montón de situaciones que lo hacen muy atractiva de leer. De hecho, este libro es considerado como una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana, y de hecho también universal, ¿no? Traducido a 35 idiomas, recorrió el mundo entero, citada a menudo por la Norwood Idle Club como dentro de las 100 obras más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y nosotros la incluimos en el número 8 del top 10. El libro, de hecho, si vamos un poquito a la historia, nos narra el acontecer de una familia, la familia Buendía, y a lo largo también de 7 generaciones después de ellos. El protagonista, el señor José Buendía, junto con su esposa Úrsula, son un matrimonio, pero ojo, este matrimonio es, digamos, prohibido porque son primos. Y entonces se van enfrentando a augurios, se van enfrentando a murmullos de la sociedad, y con ese miedo, porque la comunidad entera dice de que sus generaciones habrían de nacer con cola de cerdos. Es divertidísima, es muy interesante, se las recomiendo muchísimo. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Perfecto, vámonos al siguiente texto. El 7º lugar lo ocupa un texto político. Lo ocupa el Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels allá en el 1848, publicado en 1849 en el Reino Unido. Este libro, más allá de ser algo de ciencia ficción o teórico o una novela, es
como lo dice el nombre, es un manifiesto político, pero también nos adentra muchísimo en las cuestiones relativas. De hecho, el manifiesto, más allá de ser un texto político, es un texto histórico. Las adecuaciones históricas que Marx hace, la comparación histórica, los argumentos, la forma en la que Marx va escribiendo el manifiesto comunista, cómo deja entrever las similitudes entre los campos que hasta entonces eran desconocidos o incontemplados por la sociología, por la historia, por la economía, son parte de ese núcleo que Marx va a llamar la superestructura, ¿no? Adentrándose a la época en la que él vivía, por supuesto. Es descrita como una de las obras históricas y filosóficas, políticas y económicas más importantes de todos los tiempos. Marx nos da un texto muy acabado y muy pulido. Es cierto, El Capital, a la Sagrada Familia, crítica a la contribución de la política económica, textos que Marx escribe son muy, muy interesantes, ¿no? La miseria de la filosofía son textos que Marx escribe y que están escritos de manera magistral, pero el Manifiesto Comunista es sin duda alguna la mejor obra, poniéndonos a entrever las dos cosas: primero, la explotación del hombre por el hombre, y el uso del capital. Es muy interesante y muy increíble leer el Manifiesto Comunista, que ocupa el 7º lugar en nuestra lista. Perfecto, vámonos. El número 6 lo ocupa, es una trilogía, es una saga, 3 libros escritos o descritos a manera de uno, no es una misma historia en 3 volúmenes, hechas así, escritos por J.R.R. Tolkien de 1937 a 1949, ¿sí? Tolkien escribe el famoso The Lord of the Rings, o en español conocido como El Señor de los Anillos. Este personaje, Tolkien, siendo británico, nos adentra en un mundo son novelas ficticias, que tienen mucho que ver también con la vida cotidiana de nuestro entorno. Escrito en 3 tomos, ya lo dijimos. El primero es La Comunidad del Anillo, el segundo son Las 2 Torres, y el tercero El Retorno del Rey. A lo largo de la historia, se desarrolla según la trama en la tercera edad del Sol de la Tierra Media. Entonces es como así una especie de literatura muy, es famosísima de los ingleses, ¿no? Como que los ingleses se apasionan mucho por esos temas. Y nos adentra en la vida del hobbit Frodo Bolsón, que va a tratar de destruir el anillo único, y por siguiente esto va a desatar una guerra, ¿no? Una guerra entre los enemigos que buscan el anillo, ya que es la principal fuente de poder hecho por el señor oscuro Sauron, o Sauron, como lo quieran decir. Es un libro que ha dado también la vuelta al mundo, y de hecho algo bien interesante con The Lord of the Rings es de que el señor Tolkien habló de que eso es la secuela principal, del libro principal del Hobbit, pero fue a la inversa, ¿no? En el cine tuvimos primero la trilogía y después el Hobbit, que realmente, pues como en casi siempre, las películas se quedan muy cortas en comparación al libro, ¿no? Pero son muy buenas novelas, que son muy entretenidas de leer, escritas por el señor Tolkien. Perfecto, número 5. El número 5 lo ocupa Dan Brown con su Código Da Vinci. Código Da Vinci es una novela de misterio que adentra o que deja entremezclar varios géneros, entre ellos el suspenso, lo detectivesco, junto con el esoterismo, un poco de la nueva era, con esta teoría de conspiración en torno a lo que es el Santo Grial y el papel de María Magdalena en el cristianismo, ¿no? Yo creo que Dan Brown, más allá de querer hacer una polémica, deja entrever como que estas teorías que están o que van en torno a lo que es el círculo del cristianismo, ¿no? Y esta sociedad secreta o supuesta secreta que es el Priorato de Sion, a la que supuestamente Da Vinci pertenecía, ¿no? O los caballeros templarios. Entonces, muchas veces esta novela se toma como algo real, ¿no? La novela, el mismo Dan Brown lo dijo, ¿no? Es una novela que solamente contribuye a lo polémico, y vaya que sí lo logró, pero nada más que eso. No hay que compararlo también con las verdades bíblicas o con lo que sucedió en base al cristianismo. El cristianismo tiene bases fundamentales, el cristianismo tiene bases muy bien establecidas, tiene una historiografía muy bien elaborada, tiene un principio muy bien estructurado que no es inquebrantable, ¿no? O sea, hay que leer también al Código Da Vinci con cierta mesura, ¿no? Tampoco es caer en el tomarlo y abrazarlo como si fuera la verdad, porque no es así. Perfecto. Número 4.
El cuarto libro más leído de la historia es Le Petit Prince. Le Petit Prince. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry, o mejor conocido como El Principito en español. Es una novela fantástica. Quienes hayan leído El Principito en alguna ocasión se han enamorado de la gran complejidad de temas que ella abarca, ¿no? Escrito por este famoso Antoine, siendo escritor, pero también piloto, viviendo en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Leído y traducido a más de 200 idiomas. Ha dado la vuelta al mundo y da la impresión de que fuera un texto escrito para niños, pero el texto deja entrever varios temas o analiza varios temas profundos que aún entre los humanos parece ser incluso más importantes, ¿no? Porque hemos dejado como esta forma de concebir la vida simple y nos hemos vuelto complejos. Y en esa complejidad encontramos o vemos perdido gran parte del trayecto de vida. Y el Principito nos ayuda como a encontrarnos con esas cosas elementales de la vida diaria. Y por eso trata el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y por supuesto la pérdida. Es una obra fantástica, escrito a manera magistral. Es el libro francés más escrito, más leído de todos los tiempos y sin duda alguna es un texto muy recomendable. Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry. Perfecto. Número 3. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Escrito en el 1605. De hecho, años después, en el 1615, sí, en el 1615 aparecería la segunda parte del Quijote de la Mancha con el nombre de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Son 2 tomos y desde el momento en que se publicó hasta nuestros días es citado como el libro más importante en la literatura hispanohablante. De hecho, no solamente en la literatura hispanohablante, sino también en la literatura universal, ¿no? De hecho, también se ha catalogado como el trabajo literario, el mejor trabajo literario jamás escrito, ¿no? Entonces, es un libro que habla acerca, o que nos deja entrever muchas cosas. Es muy amplio de platicar, sabemos los personajes, de Don Quijote, Dulcinea del Toboso, tenemos también a Rocinante, el famoso caballo, tenemos a Sancho con su mula, bueno, tenemos todos los elementos, ¿no? Tenemos gran cantidad se ha adaptado, se ha hecho teatro, cine, con el Quijote se ha hecho todo, ¿no? Prácticamente todo. Así de que de alguna manera todos hemos sido impactados por el Quijote y hemos sido también Cervantes dejó entrever que la política y las cosas filosóficas no están apartadas de la literatura. Creo que es el pionero en ese sentido, de entrar o de hacer fusionar esta combinación entre filosofía y la vida práctica, ¿no? Muy interesante. Quienes hayamos leído el Quijote sabemos de que ese libro es el mejor libro de la literatura española. Perfecto, vámonos rápidamente con el segundo lugar. El segundo lugar lo ocupa la heptilogía escrita por J.K. Rowling. Quienes ya estén aventurados a estos libros sabrán a qué me refiero. Rowling es la escritora británica que escribió de 1997 al 2017, de 1997 al 2007, una heptología conocida como Harry Potter. Harry Potter son 7 libros, perdón por lo redundante, a veces hay que hacerlo. 7 libros escritos de una manera muy fantástica. Nos adentra en la vida del protagonista, que es Harry Potter, por supuesto, y de sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, dentro del colegio de magia y hechicería de Hogwarts en Reino Unido, y por supuesto son 7 años en los que ellos están y las aventuras que tienen, ¿no? Son 7 libros en 7 años en los que cada año se va planteando diferentes situaciones y diferentes etapas. Y la base fundamental del libro es la siguiente: es la pelea entre el protagonista y el mago tenebroso más temible de todos los tiempos en el mundo mágico, el gran Lord Voldemort. La batalla final tendría lugar para ver quién tiene el control del mundo mágico. Son 7 libros o 7 tomos, como le hemos dicho ya reiteradas ocasiones. Voy a tratar de mencionarlas a ver si me acuerdo. La primera es La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego. Oigan, qué interesante sería esto, ¿no? La Orden del Fénix es el 5.º libro, el 7.º es El Príncipe Mestizo y el 7.º son Las Reliquias de la Muerte. En el cine se han adaptado, por supuesto,
como en todas las ocasiones. Las películas son fascinantes, ¿no? De hecho, esta última partida en dos, ¿no? Porque era la historia, era el gran final esperado, entonces tenían que estar a la altura, ¿no? Reliquias de la Muerte, parte 1, parte 2. Libros muy interesantes. Yo la verdad no he leído todos los libros, pero hasta donde he avanzado, los libros te dejan cautivado, porque no solamente dejan ver un mundo fantasioso, sino que también tienen mucho que ver con la amistad, con la fidelidad, con el amor y sobre todo la fuente más importante de la magia, ¿no? El amor. De hecho, lo que protege a Harry Potter al inicio de la muerte es el amor. Nos deja ver que la fuerza más grande es el amor, ¿no? Una de las partes favoritas estando en las Reliquias de la Muerte parte 2 es cuando el mismísimo Dumbledore le dice a Harry Potter, ¿no? Que no se compadezca de los muertos, sino compadécete de los vivos y más aún de aquellos que viven sin amor, que tiene las mejores partes de filosofía, de historia y tiene muchos elementos que hacen que esta saga sea muy aclamada y muy merecida en este lugar. Y por último tenemos el primerísimo lugar, la Biblia, escrito en griego, realmente el texto en griego es Da Biblia, que es traducido como la Biblia, que significa literalmente los libros. Es un conjunto de libros, 66 libros en total, partido en dos. El Antiguo y Nuevo Testamento nos narra desde la historia de la humanidad, desde el inicio de la creación hasta los últimos días y la futura redención que tenemos los seres humanos. Y ojo, tenemos que separarlo, porque la Biblia no es literatura, es la historia de nosotros, es la historia tuya, es la historia mía. La Biblia es la comunión, es el vínculo entre el mundo poderoso y excelso de Dios y nuestro planeta, que no están alejados, sino que están conectados de alguna manera, tu vida, la mía, y que de alguna manera todos los libros anteriores nos dejan entrever algo, que es de que Dios siempre está en control de las cosas, ¿no? La Biblia tiene lo mejor, por donde le busques, teniendo la mejor literatura, el libro de Job, el libro de Esther, teniendo el libro de Eclesiastés, Cantares, tiene los mejores proverbios, contiene los mejores cánticos y salmos de la época, contiene 7 libros que no solamente nos hablan de leyes, sino que nos hablan de historia completa. La Biblia nos tiene las profecías más importantes. La Biblia está llena de las anécdotas históricas más importantes y las más emocionantes que pueda existir, y lo mejor de todo es que son reales, ¿no? Nos hablan acerca de la redención del hombre, de la decisión que tomaron nuestros antepasados de alejarse de Él, de Dios, y cómo Dios en su increíble amor, a pesar de que fue voluntario, de que nosotros nos quisimos alejar de Él y que nuestros padres nos condenaron a ser alejados de Dios, Dios vino a buscarnos. Es la historia más apasionante y de más gozo que jamás hayamos tenido. Entonces la Biblia, lejos de ser un libro aburrido, es un libro emocionante, es un libro que nos adentra y nos apasiona y que deja ver la solidez de Dios mismo tratando con su creación. Entonces es increíble. No lo lean a medias, como dijo nuestro expresidente, ¿no? En partes, no, léela completa. Es apasionante y es adentro. Aparte vas a encontrar lo mejor. ¿Quieres saber de matemáticas, historia, de geografía, de lo que tú quieras? Busca en la Biblia y lo vas a encontrar. Excelente. Bien, muchachos, ya hemos llegado al final del top 10 de los mejores libros o los libros más leídos de la historia o de todos los tiempos. Espero que se la hayan pasado muy bien, se hayan quedado hasta acá. Les dejo un abrazo enorme a mis amigos en Chiapas, a mis amigos en Monterrey, ya dijimos en la Ciudad de México, en Puebla. Tenemos también amigos en Guadalajara que nos han mandado hola, saludito a todos ellos. Amigos queridísimos, Aida, un abrazo, querida Aida, hasta Argentina. A ti, Gregorio, un abrazo en Venezuela. En Estados Unidos, grandes amigos, Trish Lombardo, Jenny, todos ellos un abrazo enorme. En Monterrey, ya les dije, un saludo también. Y a todos los que de alguna manera puedan unirse, por favor suscríbanse, compartan, sean parte de la felicidad, y por favor, si quieren viajar y no tienen dinero, por favor, cómprense un libro y ahí van a tener la mejor aventura de sus vidas. Excelente, mis chicos, mis chicas, un abrazo, hasta aquí la dejamos. Cuídense, chau, chau, hasta luego, bye.